Bienvenidos al canal Caliente Desarrollo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que Rusia está planeando un ataque masivo el día de Año Nuevo. Los comandantes ucranianos informaron que la situación en el frente es prometedora. Parece que las buenas noticias sobre el progreso del ejército ucraniano se anunciarán en los próximos días. Los buques de guerra rusos aterrizaron en aguas del Mar Negro. Altos funcionarios rusos criticaron las estrategias de las Fuerzas Armadas rusas con palabras duras. Las fuerzas ucranianas pueden responder a los ataques con misiles del ejército ruso. Cuando observamos la situación actual de las Fuerzas Armadas rusas, vemos que se encuentran en una situación muy similar a la situación del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte del ejército ruso, mientras luchaba para defenderse de la ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ruso estaba reclutando, en secreto, un nuevo ejército. Rusia logró alcanzar el éxito en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la guerra actual entre Ucrania y Rusia, Rusia no tiene posibilidad de formar un ejército secreto. Los datos compartidos por fuentes rusas y los datos de fuente abierta muestran que el ejército ruso ha perdido casi la mitad de su fuerza en la guerra de 10 meses. Tratando de lograr la victoria probando varias estrategias, las fuerzas rusas no pudieron lograr ni un pequeño éxito en los últimos 4 meses. Peor aún, los intentos fallidos de ataque de las tropas rusas resultaron en pérdidas aún mayores para el ejército ruso. Cuando miramos el punto de la guerra, podemos decir que si el ejército ruso no puede cambiar el curso de la guerra con un ataque efectivo dentro de 3 a 4 meses, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzarán las celebraciones de la victoria la próxima primavera. Actualmente, las fuerzas rusas están implementando una estrategia enfocada en proteger sus líneas defensivas. Solo las tropas rusas en los distritos de Bakhmut y Vilorivka todavía están tratando de atacar. Sin embargo, la línea de defensa efectiva creada por las fuerzas ucranianas en la ciudad no permite que las tropas rusas se abran paso. Mirando el informe compartido hace unos minutos, podemos decir que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía tienen una ventaja en el frente. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas de cohetes y unidades de artillería de Ucrania atacaron 2 puestos de control rusos, 2 depósitos de municiones y 11 grupos de personal y equipo militar ruso. En respuesta, las unidades de misiles rusas lanzaron 16 ataques. Sin embargo, la mayoría de los misiles lanzados por las tropas rusas ni siquiera pudieron acercarse a su objetivo. El principal problema del ejército ruso en este momento parece ser la incapacidad de recopilar la inteligencia necesaria sobre las posiciones y estrategias de las tropas ucranianas. El ejército ucraniano tiene muchos menos sistemas de misiles que el ejército ruso, pero los ataques de las unidades de misiles ucranianos logran ser mucho más efectivos que los de las unidades rusas. El ejército ruso ha comenzado a usar más drones para llenar este vacío de inteligencia, pero a juzgar por las noticias del frente, los drones rusos ni siquiera pueden acercarse a las posiciones ucranianas. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ihnat, informó que las unidades de defensa aérea ucranianas derribaron 2 vehículos aéreos no tripulados rusos ORLAN-10 en el frente oriental. El costo de producción de estos vehículos aéreos no tripulados es muy bajo, pero se sabe que Rusia no podrá producir en masa estos vehículos aéreos no tripulados. Peor aún, se dice que la electrónica que utiliza Rusia para fabricar estos drones en su arsenal se agotará en los próximos días. La pérdida de armas eficaces en manos del ejército ruso después de sufrir fuertes derrotas en los últimos 2 meses proporcionará una gran ventaja a las fuerzas ucranianas. Las declaraciones realizadas tras la reunión del jefe del Estado Mayor General de Ucrania, que finalizó hace horas, demuestran que las fuerzas ucranianas están utilizando esta ventaja y que pronto llegarán buenas noticias. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que los comandantes ucranianos tienen esperanza sobre la situación en el frente. La última vez que las autoridades ucranianas hicieron tal declaración, fuimos testigos de que el ejército ucraniano liberó 11 áreas en el óblast de Lugansk. Aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan avanzando, el ejército ruso no parece rendirse fácilmente.
Zelensky informó que Rusia puede comenzar a atacar nuevamente a principios de año. Esta declaración del líder ucraniano muestra que Rusia volverá a lanzar un ataque con misiles. De hecho, la declaración realizada por la Armada de Ucrania hace unos minutos confirma las palabras del presidente de Ucrania. La Armada de Ucrania informó hace unas horas que buques de guerra rusos que transportaban misiles de crucero Kaliber habían ingresado a las aguas del Mar Negro. Cuando estos barcos fueron vistos por última vez en el Mar Negro el 16 de diciembre, Rusia lanzó más de 70 misiles contra Ucrania. Se informa que actualmente hay 9 cruceros rusos en el Mar Negro y 2 en el Mar de Azov. No hay datos claros sobre cuántos misiles llevan estos barcos en total. Pero la inteligencia ucraniana cree que Rusia utilizará al menos 67 misiles en su próximo ataque. También se espera que Rusia vuelva a utilizar drones kamikaze Shahed-136 de fabricación iraní. Hace aproximadamente una semana, se informó que Irán entregó 250 drones kamikaze Shahed-136 a Rusia. Los funcionarios ucranianos informaron que la tasa de producción de Irán no podía satisfacer las necesidades de Rusia y, por lo tanto, no podían adquirir tantos UAV como quería el gobierno ruso. Pero el verdadero temor es que Irán esté tratando de suministrar a Rusia misiles de largo alcance. Actualmente no hay información detallada sobre este tema. Sin embargo, los altos funcionarios rusos parecen estar comenzando a molestarse por los ataques con misiles y aviones no tripulados de Rusia contra los sistemas de infraestructura de Ucrania. Es increíble que nuestros propagandistas hablen sobre los ataques al sistema energético de Ucrania con tanta diversión y arrogancia, dijo el líder de la oposición rusa Alexei Navalny. El líder de la oposición rusa afirmó que la defensa aérea rusa no está funcionando de manera efectiva y que si Rusia continúa con sus ataques con misiles y aviones no tripulados, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden comenzar a responder a estos ataques de la misma manera. Según Navalny, el ejército ucraniano puede comenzar a atacar los sistemas de infraestructura rusos primero en Kursk y Belgorod, y luego en los sistemas de infraestructura en Moscú. Navalny, quien afirmó claramente que si Ucrania toma tal decisión, el gobierno ruso será responsable de ello, parece bastante preocupado por las estrategias del gobierno ruso. Los canales de medios rusos piensan que los ataques con misiles y aviones no tripulados del ejército ruso muestran cuán vulnerable es Rusia y que estos ataques de ninguna manera ayudarán a Rusia a ganar la guerra. Estos ataques, llevados a cabo por orden del presidente ruso Vladimir Putin, terminarán cuando se agoten las existencias de misiles y vehículos aéreos no tripulados en el arsenal de Rusia. Cuando llegue ese día, no habrá nada que las Fuerzas Armadas rusas puedan hacer para detener el avance del ejército ucraniano. Aunque los comandantes rusos todavía mienten sobre el hecho de que el ejército ruso está del lado ganador de la guerra en Ucrania y que terminarán esta guerra con la victoria en un futuro próximo, está claro cuán indefensas son las Fuerzas Armadas rusas. Mira la situación que se avecina. La operación ofensiva a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que comenzará pronto, demostrará al mundo entero que el ejército ruso es mucho más débil de lo esperado. Después de este evento, veremos que Rusia fue desapareciendo gradualmente de la historia del mundo. La información sobre el tema se limita a estos por ahora. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.